Polémica de hoy. Bueno, entonces vamos con todo a echarle leña al fuego porque la polémica de hoy titula así, amigos. Se esfumaron las 2000 hectáreas de coca. A ver, pongamos el diseño en la pantalla, mi querido Fer. Ahí está. Podríamos haber hecho, se esfumaron las 2000 hectáreas de coca porque se hicieron humo. Desaparecieron. Y ahora, Ya se han fumado, creo. claro, algo pasó. 2000 hectáreas, no es poquito. 2000 hectáreas, 2000 hectáreas. No 2000 hectáreas, eso equivale a cerca de 2000 hectáreas. No, cerca de 2000 canchas de fútbol, ¿no? Grandes, ¿no? Un montón. ¿Quién se No fumaría? hay. ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo nos dijeron eso? Y no ha sido cierto. No ha sido cierto. Bueno, hoy nos vamos a despapallar, amigos, sobre uno de los más recientes bochornos del presidente Daniel Noboa. Se trata de la gran mentira sobre la existencia de 2000 hectáreas de plantaciones de coca, aquí cito, en el Ecuador. Pero hay que poner en contexto este tema para que se den cuenta de cómo el gobierno nos cuentea a cada rato para desviar la atención de los grandes problemas nacionales. A mediados de octubre pasado se agudizó la crisis eléctrica, lo que derivó, lógicamente, en racionamientos de 14 horas diarias. Eso fue lo que pasó. Por supuesto, entonces, algo que nunca se ha visto antes, 14 horas diarias de racionamientos, y sin duda fue un duro golpe para los ecuatorianos, especialmente para los pequeños negocios que viven del día a día, ¿no? Todo el mundo empezó a comprar generadores, a organizarse mejor, negocios cerraron, gente que se despedía del trabajo y demás. ¿Y qué hizo Noboa? El presidente andaba desaparecido, parecía que le había tragado la tierra. Así es, nadie sabía del presidente. Y de pronto la Secretaría General de Comunicación anunció para la noche del lunes 14 de octubre una cadena nacional por parte del presidente de la República. Ya, ¿te acuerdas tú? Claro. Tremenda expectativa. El tema eléctrico, ¿te acuerdas tú, Patito? Tú que tienes que poner las cadenas y demás. Decían que iba a dar esa cadena a todos, pero así frijolito para ver cómo era la situación y no sale con ese tema. El país entero esperaba que Noboa haga algún anuncio importante, pero nada. Para sorpresa de todos, lo que hizo fue emitir un video de 1 minuto que no tenía nada que ver con el asunto de los apagones. Claro, entonces se trató del anuncio sobre el descubrimiento de 2000 hectáreas de cultivos de coca en la frontera norte, ¿no? Y que ese descubrimiento era como descubrir América. El golpe del siglo al narcotráfico. Sí, era como haber descubierto algo increíble y que era un golpe durísimo para el narcotráfico. Y que los cultivos de coca, tenían un valor de, 320 millones de dólares. Pero mejor recordemos, pongamos el video completito, de un minuto tiene, ¿no? Así. Ya, pongamos. Ecuatorianos. Según informes satelitales obtenidos con asistencia internacional, existen 2000 hectáreas de plantaciones de coca en suelo ecuatoriano. Se estima que estas plantaciones iniciaron hace aproximadamente 3 años, basado en informes de expertos. Un mensaje para todos los grupos narcoterroristas: no nos vamos a hacer de la vista gorda. El pasado les abrió las puertas para que nos convirtamos en un país productor. Hoy estamos encargándonos de cerrárselas. Vamos por su financiamiento. Este viernes 11 de octubre, las Fuerzas Armadas ya empezaron operaciones en sus plantaciones y continuaremos luchando por proteger nuestro territorio. Las adversidades que nos deja aún el viejo Ecuador siguen pasando factura con los profundos daños que nos dejaron, pues cada hectárea de coca equivale a $160.000 de valor comercial. 2000 hectáreas serían un golpe de 320 millones de dólares a grupos narcoterroristas relacionados con organizaciones criminales internacionales. Bueno, y desde el inicio ya este anuncio de Daniel Noboa pues generó muchas dudas, y al punto que las propias Fuerzas Armadas se sorprendieron por las declaraciones del presidente. Recordemos que el colega periodista Paul Romero, quien cubre temas militares, pues él ponía esta publicación en la red social X. Dice Paul Romero,
Existe sorpresa en las Fuerzas Armadas por la información de las 2.000 hectáreas de cultivos de coca en Ecuador, que según el presidente existen desde hace 3 años. Fuentes militares aseguran que esa cantidad no existe. Se han encontrado y destruido cultivos pequeños de 2.5 hectáreas. Punto. Así es, ¿no? Y sobre este tema se generó un amplio debate y muchos expertos coincidieron en que no existían estas 2.000 hectáreas de plantaciones de coca, ¿no? Pues todo indica que no. Por ejemplo, el excomandante del ejército Luis Altamirano aseguró en su momento que muchas veces desde el aire los cultivos ilícitos pueden confundirse con plantaciones de yuca, con plantaciones de arroz o cualquier otra cosa. Veamos lo que dijo pues Luis Altamirano. Ya la experiencia nos ha dicho que, por ejemplo, en los sobrevuelos que se realizan en la frontera se han encontrado algunos lugares que se ha pensado que son plantaciones de coca. Y le digo en muchas ocasiones. Y muchas de estas son de yuca, inclusive de arroz. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que el propio informe que hoy está en la opinión pública es un informe que no llega a determinar con exactitud si algunos de los levantamientos corresponden a territorio ecuatoriano o territorio colombiano. Y también debe haber un procesamiento político en el Consejo de Seguridad Pública del Estado para tomar decisiones, porque el problema de la seguridad no es un problema del Ejecutivo. Y evitar este tipo de interpretaciones, porque a todas luces se ve que está muy ligado al timing político, a situaciones de dar muestras de que hay resultados, y eso no le hace bien al país. Ya, mijo, ya. Bueno, ¿de dónde sacó el dato de las 2.000 hectáreas? Ahí está, ¿no? Pudo haber dicho 1.000, digamos, o 3.000. ¿Qué sí, 2.000? Y lo más grave fue que en momentos en que nos clavaron las 14 horas diarias de apagones, ¿no? Y sí, ¿no? Se han confundido que ha sido yuca, ha sido arroz, según el ex comandante del ejército. Claro. Pero, digo, capaz que si había menos horas de apagones, solo eran 1.000. Como era 14 horas de apagones, tuvo que subirle a 2.000. Entonces el tema, por esta ambigüedad, por esta carencia de cable a tierra, generó un amplísimo debate. Muchos expertos coincidieron en que no existían estas 2.000 hectáreas, ya como escuchamos a Luis Altamirano. Del otro lado, el jefe del Comando Conjunto, Wagner Bravo, también, como tú lo registras, rechazó las afirmaciones de Noboa, porque aquello significaba que las Fuerzas Armadas no estaban vigilando la frontera, sino haciendo cualquier otra cosa. Veamos el video de Wagner Bravo. Jugando boli, seguramente. Seguramente. Y ahí se les pasaron 2.000 hectáreas. Pero hablar de 2.000 toneladas, de 2.000 hectáreas, perdón, quiere decir que Fuerzas Armadas no ha cumplido con su función. Y no creo que eso ha sucedido. Fuerzas Armadas ha tenido el control del territorio nacional. No creo particularmente en que todas las fotografías satelitales estén hablando de cultivos ilícitos. O sea, en esto de ley tiene que estar involucrado el ministro de Defensa. Por supuesto. O sea, yo veo esa conexión rápido y algún asesor militar y demás, pero ¿quién responde por este engaño? Se van a hacer los locos seguramente. Y hay que recordar que también las propias Fuerzas Armadas informaban que tras el anuncio presidencial, pues recién se ponían a rastrear para ver si es cierto, si encuentran o no los cultivos de coca, ¿no? Claro. ¿A qué se estaría refiriendo el presidente? ¿Alguien sabe? Recordemos lo que decía el almirante Miguel Córdoba. Las Fuerzas Armadas en estos momentos se encuentran en el rastreo de toda la zona fronteriza con la finalidad de determinar la existencia y, en caso de encontrar áreas destinadas al cultivo de coca, a la destrucción de las mismas. Los grupos ilegales a los que pertenecen son prácticamente a todos los grupos que operan en el país. No sé si está respondida. Qué raro que responden, ¿no? Sí. Y se están buscando, ¿no? Las hectáreas. Pero dice que seguramente son propiedad de todos los grupos delincuenciales. No encuentran y ya les dice de quién son. Sí, y lo más curioso y gracioso también es que primero el presidente hace el anuncio, afirmando, porque ni siquiera lo dijo en potencial, sino que ya era una afirmación este hallazgo. Y luego salen los militares a decir que bueno, van a buscar, a ver si encuentran. Claro, pero si encuentran, seguros son de los grupos. Aquí, de todos, no de... ¿Cuántos hay? 36 de los 36 competidos, ¿ya? 27 días después del pronunciamiento de Noboa,
salió el comandante general de policía, Víctor Hugo Zárate, para hacerle encima la casita al presidente de la República. Por supuesto, o más bien dicho, apareció para darle la estocada final a esta mentirilla, al asegurar que las 2.000 hectáreas de cultivos de coca no existen. No existen. No puede ser. No puede ser. Escuchemos al comandante de policía. Solo un punto de información. En una declaración que hizo el presidente de la República hace algunos meses y mediante un informe del gobierno de los Estados Unidos, alertaron que sí existen 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en la frontera con Colombia. Usted nos dice que no. Bueno, entiendo que fue de un satélite abierto y esa información lo estaba manipulando, o lo estaba, no manipulando, perdón, lo estaba verificando Fuerzas Armadas a través de las coordenadas. Y ellos identificaron que no había las 2.000 hectáreas como tal, se manifestó, sino encontraron 7 hectáreas por un lado, y esa pregunta solicito la trasciendan a Fuerzas Armadas, que policía no participó en la inspección. Me mata el asambleísta que está por acá, creo que es Peñafiel, ¿no? Que cuando le escucha se queda así como nosotros, que casi se cae de la silla, ¿le viste? Casi se cae y se ríe así. Parece que está viendo bajo el ocaso. Oye, pues que el dato es contundente, ¿no? Porque me acuerdo al comandante de la Policía Nacional, estaban buscando esas 2.000 hectáreas y han encontrado 7. Mira lo que dice aquí Lenín Yuquilema, mejor. No han sido de coca, sino de Pepsi. Seguramente. Buena. Muy buena. Mira, encontrar solo 7 hectáreas de 2.000, pero si no es ni el... A ver, el 1% son 20. Menos del 0.5. El 0.05 sería. Sí. Qué buen satélite. Oye, pero ¿y ahora qué le irán a hacer a este comandante de policía? Vamos a ver los próximos días. Claro. Es que le Creo hizo que iba una a buena. decir, es más, le han manipulado. Oye, pero traicionó el subconsciente porque dice esa información la estaba manipulando las Fuerzas Armadas. No, perdón, estaban verificando. Estaban verificando, dice, ¿no? Qué buenazo. Qué lo máximo. Oye, 31 de diciembre vamos a tener los videos, ¿no? Está de guardar, ese patito de una vez guardar una carpetita ese, porque ese hay que tenerle de ley, por la ley del sí. Oye, bueno, ha dado otras reacciones, como ustedes saben, entre ellas la de la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González, quien reaccionó a toda esta situación a través de la red social X. Así es, Luisa González dijo esto: la seguridad no se maneja con mentiras ni improvisaciones. El candidato de Carondelet anunció 2.000 hectáreas de plantaciones de coca basándose en datos no confirmados. La policía lo desmintió. ¿Así pretenden combatir el crimen? Ecuador merece seriedad, no payasadas. Por eso estamos tan mal. Eso dice Luisa González. Concuerdo, realmente. Además, acordémonos que no fue una declaración así nomás, hizo una cadena nacional para hablarnos de este tema, cuando no era un tema que estaba en agenda siquiera, sino que él quiso ponerlo y se lanzó. Seguramente no lo analizó bien. Alguna responsabilidad también tiene el presidente, ¿no? O solo lee lo que está en el papel. Sí. Lógicamente. Pero veamos también cómo reaccionaron otras vocerías, que es lo que dice, por ejemplo, el ex asambleísta de Pachacuti, Ricardo Vanegas, que opina lo siguiente. Bueno, también lo hizo a través de la red social X, dice así: tanta bulla por algo que no existió. Nunca fueron 2.000 hectáreas de droga en la frontera norte, afirma el comandante de la Policía General Víctor Hugo Zárate a base de coordenadas entregadas por el gobierno norteamericano. Solo eran 7 hectáreas. O sea, le jugó la malilla también el gobierno estadounidense. Le hizo bueno, como dicen acá nuestro amigo Costeño, iba a decir un término que no es adecuado, pero le hizo la mala. Mala junta al gobierno de Estados Unidos, mala junta. Bueno, y utilizando los mismos términos que lo hace el presidente de la República, ¿no? Y con la misma cara de conchudo, pues anda ahora Daniel Noboa, quien no ha dicho ni pío sobre el desmentido que le hizo el comandante de policía. No dijo nada. Tendría que decir algo, ¿no te parece? De 2000 a 7, y lo dice el comandante de policía, y las Fuerzas Armadas tampoco confirmaron nunca nada. Algo debería decir. Ojalá que mi general Víctor Hugo Zárate
no caiga en desgracia, pues ya nos estamos acostumbrando a su tono de voz y ya por fin lo puedo imitar. Todo por haber develado esta mentira de Noboa. Así es, ¿no? Y te cuento que el presidente, por coincidencia, justo estuvo hoy con los militares. Era que diga, ¿qué pasó? Pues mis chullas. Ahí tenemos la imagen porque el presidente Daniel Noboa estuvo en una visita a la sede del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, acompañado del alto mando militar y de otras autoridades. En la imagen le podemos apreciar al ministro de Defensa, ¿no? Claro. Giancarlo Lofredo. Claro, al jefe del comando conjunto también. Sí, y en otras imágenes también estaba el ministro de Gobierno, el José de la Gasca, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cómo le habrán visto los militares? ¿Con qué cara le habrán visto a Noboa, no? Con este papelón que cometió, con este desmentido de el comandante de la policía, ¿no? Caramba. Bueno, es una situación muy, muy grave que yo no creo que se le hayan topado. Va a ser un tema muy particular, tomando en cuenta que es diciembre y que los apagones siguen. Seguramente van a querer pasarnos la página, pero nosotros, los ciudadanos, debemos tener muy en cuenta cómo nos quisieron engatusar con ese asunto y no olvidarlo. Y esa es una de las misiones que tenemos todos quienes nos escuchan, todos nosotros, de que esta gente recuerde cómo nos quisieron engatusar y no lo lograron. Por supuesto, ¿no? Y seguramente tal vez dirán que estaban adelantando una inocentada, ¿no? Claro, que algún día encontrarán 2.000 hectáreas y como ellos son el gobierno del futuro, pues van a ver esto en el futuro. Nos dijeron que había 2.000 hectáreas y no hay, pero hay. Esto es una vergüenza internacional, una vergüenza a nivel mundial, porque cuando el presidente Daniel Noboa hizo este tremendo anuncio en cadena de radio y televisión, ¿no? El 14 de octubre, pues esto fue noticia mundial, todas las cadenas internacionales, tremenda noticia, 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en el Ecuador, en la frontera norte. Esto fue una noticia, pues, wow. Y ahora resulta que naranjas. Y de ahí entendemos un poco el poco prestigio que tiene el gobierno nacional, el escasísimo prestigio que tiene en el ámbito internacional y los resultados que vimos en la cumbre iberoamericana. Sí, tienes toda la razón, ¿no? Porque imagínate en una cumbre internacional, ¿cómo le van a ver los mandatarios, los gobernantes de otros países a Noboa? Como un mentiroso. Claro, decir cosas sin sentido y cosas que más bien necesitan de una explicación que el gobierno justamente es experto en no darlas. En todo caso, bacán el tema, gracias por el desarrollo de este tema y ustedes también, si son chéveres, son bacanas como José Tutuaña, como Galo Weber, como David Penafil, como Julio Velasco, como Rebeca Jiménez, como Carlos, como Graderius, póngale like, como José Velasco, como Carlitos, como Cecilia Maicaña, gracias por estar con nosotros, póngale like, sea buena gente y que viva aquí. Oye, creo que están enfiestados porque estamos bajo en like. A los tiempos 382 es bajo. Casi me da un infarto, como el Baldeón. Están ya enfiestados seguramente. Claro. Seguramente están pensando en el rinconcito. Vamos nosotros también a festejar. Trata de tomarnos ya lo que queda de la semana, entonces. Si no le van a dar like. Ya. También nosotros vamos a esfumar. Bueno, nos vamos, queridos amigos. Gracias. Nos vemos mañana, entonces. Nos vemos, mi querido Chano. Nos vemos, Chimi. Cuídate. Yo soy el chulito quiteño,